26 de febrero, víspera del aniversario de la República y de la rendición de cuentas del segundo periodo de Danilo Medina. Rosario Espinal, como ya decía, Edith Febles está con nosotros. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo ves la expectativa más allá de la de los periódicos? Porque uno coge lo que dicen los periódicos y no hay manera que los números le den, pero bueno. Además, Rosario, siempre es lo mismo. ¿Qué puede haber de diferente esta vez? Bueno, ese es el desafío que tiene el presidente en su discurso, ver si trae algo nuevo. Normalmente el discurso de rendición de cuentas es aburridísimo, sí, es muy largo, es un recuento de actividades y lo único que le da el toque al discurso es alguna novedad que traiga. En el primer periodo de gobierno de Danilo Medina, él utilizó algo que yo he llamado el recurso populista. Aquí con la Barrick, el primer discurso fue lo de la Barrick. Y luego en otro discurso fue Bahía de las Águilas. Esos son los dos puntos clave de lo que es estructurar un discurso de conexión con la sociedad. Le fue muy rentable y eso fue precedido, claro, por la decisión de asignar el 4% del PIB a la educación, que no fue anunciada en un discurso propiamente, pero sí incluida en el presupuesto a fines de 2012 para aplicarse en el 2013. Entonces, la combinación del 4% con la Barrigol, con Bahía de las Águilas, fueron importantes recursos populistas que utilizó el presidente. Los gobiernos tienden a beneficiarse. Yo recuerdo que hasta juez invitó a juezas que estuvieron involucradas en el conocimiento del caso. Y primera vez que se veía que un presidente invitara a magistrados, ¿no? Y fueron presentadas allí, ¿tú lo recuerdas? Sí, o sea... un tremendo recurso populista. Aquí nunca ha habido un régimen populista. Aquí usan el término populista muy a la ligera, porque aquí nunca ha habido un régimen populista, a diferencia de otros países de América Latina. Entonces, lo que tenemos aquí es el uso de ese recurso, pero quien más lo ha usado y de manera más efectiva en las últimas décadas, yo diría, es Danilo Medina. No es el que ha hecho más uso del recurso populista. Es el que ha hecho más uso, indiscutiblemente, porque cuando él llega a la presidencia en el 2012, él no tenía una conexión fuerte con la sociedad dominicana. Él tenía una gran experiencia y un gran conocimiento de la estructura partidaria del PLD, pero él no tenía esa relación con la sociedad dominicana. Yo recuerdo que yo escribí un artículo antes de la toma de posesión del año 2012, creo que se tituló algo así como Danilo Medina y el yo político. O sea, como uno de sus desafíos era construir un yo político, es decir, él como presidente, él en su relación con la sociedad. Entonces, esos recursos populistas a él le fueron indiscutiblemente muy útiles y explican los niveles de aprobación que él recibió durante su primera gestión. El año pasado fue un año muy difícil para el gobierno y lo encabezó el tema de la corrupción, el tema de Odebrecht y la Marcha Verde y demás. Entonces, el año pasado fue muy difícil. El desafío que tiene Danilo Medina para el discurso de mañana es si va a utilizarlo para reposicionar su gobierno o si va a ser un discurso muy hueco que no le sirve para nada. Esas son probablemente las dos posibilidades. Pero él está en reelección. Bueno, yo no sé si él está en reelección. Vamos a esperar un poco a ver en qué él está. ¿Él puede marcar el discurso mañana si el presidente está de lleno en esto o si va a coger otro rumbo? El discurso de mañana puede ser indicativo de qué rol él piensa jugar, sea buscando una repostulación o sea jugando un papel determinante en la selección de la candidatura del PLD. Si su discurso mañana es muy flojo, o sea, si su discurso mañana se limita a decir lo que hicieron en agricultura, en obra pública, en educación, o sea, en un listado de cosas y no pasa más de ahí, entonces no le agrega valor a su posicionamiento político. Entonces él va a tener, o se va a quedar así en el nivel en que está, o va a tener que buscar recursos posteriores, pero él tiene una oportunidad mañana de un poco, digamos, reconectar con la sociedad. Pero las dos veces tú has utilizado el prefijo re. Dijiste reposicionar y reconectar. Eso implica que tú dices que ha perdido la conexión y que el gobierno ha perdido el posicionamiento o ha disminuido el posicionamiento que tenía antes.
Y si es así, ¿por qué? Por el 2017, los escándalos de corrupción. O sea, los escándalos de corrupción le hicieron un hueco al gobierno, y la popularidad o aprobación del gobierno, que estuvo muy alta, muy alta, baja, no se desplomó. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, esa es una variable importante a tomar en cuenta. No se desplomó el nivel de aprobación del gobierno, pero sí bajó de manera importante. Claro, un 50%, cualquier presidente está contento con eso, pero un 50% cuando tú has estado registrando en encuestas un 70%, no, en el primer año llegó a un 82. Exacto, un 80, un 70, y tú bajas, indiscutiblemente que ahí hay un hueco que se está abriendo. Entonces, yo pienso que el 2017 fue el año más difícil para el gobierno de Medina, para todos los años que él ha gobernado, y para el mismo incluso PLD. O sea, el año 2007 fue muy difícil porque ahí explotan el gran escándalo de Odebrecht, pero también explotan otros escándalos. Algunos habían comenzado un poquito antes, pero es en el año 2017 cuando se hacen públicos, y eso impacta. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer el presidente? Bueno, podría utilizar el discurso de mañana para tratar de reconectar con la sociedad, o podría simplemente hacer un recuento de actividades y todo queda tal cual está al día de hoy. Hay características de los discursos de Medina que tú lo has citado como que son elementos de populismo, pero que cuando uno lo analiza con cierta frialdad, se da cuenta que no pasa de ahí. Por ejemplo, ese discurso histórico de la Barrick, con el que todo el mundo se entusiasmó, en definitiva, lo único que cambió es que en vez de la Barrick esperar 5 años para dar los chelitos que iba a dar, lo dio de una vez, pero no aumentó en términos reales la cantidad de recursos que iba a recibir el Estado Dominicano por la minera establecida en Cotuí. En el caso de Bahía de las Águilas, el presidente deshace el negocio, pero posteriormente a que se deshiciera el negocio, no se ve que haya tomado la medida para el uso adecuado de esas tierras que son del Estado. En el caso del escándalo de los 3 brazos, que fue en el 2015, el presidente deshace el negocio, otra vez emite un decreto populista, desbaratando ese desmadre, ese entuerto, pero no toma una decisión. O sea, el presidente Medina se ha caracterizado por dar golpes de efecto que no tienen ningún resultado en términos reales para la sociedad dominicana. ¿Hasta dónde se puede mantener eso? Bueno, no tienen el resultado deseable, pero tienen un resultado. O sea, no es que no pasó absolutamente nada, sí claro. Pasó algo. Y creo que lo que pasó era el objetivo. O sea, yo no creo que había un objetivo de parte del gobierno más allá de lo que pasó. Claro, desde el punto de vista analítico o desde fuera uno puede decir, lo deseable hubiera sido no que se adelantara o sea, se reestructurara la forma de pago de la Barrick, sino que se sacara más recursos o lo que fuera, con los casos que tú señalabas. Pero yo pienso que en la práctica se logró lo que el gobierno quería. Sí, tuvo un efecto. Pero en términos de la población, que cuando tú articulas un discurso populista, no quiere decir necesariamente que tú vas a cambiar las cosas en su profundidad. Significa que tú envías un mensaje a la sociedad, que la sociedad abraza, que la sociedad cree que es creíble, y aunque tú hagas un 20% de lo que la gente cree que eso significa, la gente cree que era un 80 o que era un 100. O sea, la gente, Balaguer jugó mucho con eso. La gente lo magnifica. Claro. La gente lo magnifica. Y en términos políticos, eso tiene un impacto. Y por más que uno desde la crítica diga, bueno, no se hizo gran cosa, la gente no lo capta. Porque no es para, ni siquiera es un discurso. No es para resolver el problema. No, ni es para la gente pensante. Por eso tiene un fondo populista, porque lo que intenta es convencer, aún a través de la palabra, a un grueso, ¿no? De la población llana. Claro. Y tiene su impacto en la población llana. El recurso populista, o sea, en un régimen populista, generalmente hay transformaciones importantes en las relaciones económicas, en la relación el Estado y la sociedad. Nos guste o no nos guste, hay regímenes populistas que son sumamente problemáticos, pero yo no voy a entrar en eso ahora. Lo que quiero decir es que hay... No es el populismo de Perón, el populismo de Chávez.
Exacto, eso es populismo. Transformaron la sociedad, nos guste o no nos guste lo que pasó, pero fueron transformaciones significativas. Aquí nunca ha habido un régimen populista. Entonces, lo más que hacen los presidentes es utilizar el recurso populista. Tú señalabas, Balaguer lo utilizó. Con mucho, o sea, Balaguer lo utilizó. Con Balaguer, mucho éxito para la reforma agraria, por ejemplo, sí, para mencionar un caso. O sea, la reforma agraria de Balaguer fue un recurso populista. Pero fue un gran cambio en términos formales de la estructura de tenencia de la tierra en República Dominicana. Pero no fue un cambio en que tú digas, aquí hubo un cambio para mejoría del campesinado. O sea, los campesinos siguieron siendo pobres. Tú lo analizas, la mayoría de los campesinos se fueron. Abandonaron y vendieron todo. Al final se fueron. No fue sustentable. No, exactamente. Entonces, no es que se transformó la agricultura dominicana de manera significativa a favor de los campesinos después de la reforma agraria de Balaguer, pero él lo utilizó como un recurso populista. Él utilizó parte de su programa de construcción como un recurso populista. O sea, él utiliza la represión política también lo utilizaba. Era una forma de él conectarse. Cuando él hablaba en sus discursos en contra del radicalismo y de la izquierda y demás, era una forma de conectarse con un segmento conservador que en la sociedad dominicana siempre ha sido muy grande. Sí. Entonces, yo diría que después de Balaguer, el que más ha utilizado de manera pensada el recurso populista ha sido Danilo Medina. Bueno, hay algo, Rosario. Hay dos nuevos elementos que yo veo que el presidente tendrá que afrontar. Yo pienso que el problema migratorio, que el gobierno no lo ha tomado en serio y jugó a un recurso populista con un proyecto de, ¿cómo le llamaron? Programa de regularización que no regularizó nada. Porque los resultados de eso son invisibles en muchos sentidos. El problema migratorio y el tema de que otra vez nos coloquen como un país sin transparencia, donde el uso de los recursos es abusivo y de alguna manera hasta vergonzante. El presidente tendrá que afrontar eso, porque hay una sociedad cada vez más demandante y son temas que son puntuales. Mira, el tema de la migración es un tema que, claro, como lo vemos en otros países, se presta a un discurso populista y a acciones populistas. Lo que pasa es que el tema migratorio, si se utiliza de manera populista aquí, va a ser con un sesgo altamente conservador. Es decir, va a ser con un sesgo anti-inmigrante y ese sesgo que existe. O sea, si tú oyes la opinión pública, o sea, aquí porque realmente no se ha activado de manera política desde el Estado un proyecto populista. O sea, aquí se juega. Aquí hay un discurso anti-inmigrante dominante. Y no importa. No es anti-inmigrante, anti-haitiano, porque no es lo mismo. Exactamente, anti-haitiano, como la mayoría de los inmigrantes son haitianos, es anti-haitiano, totalmente de acuerdo con eso. Ahora, o sea, que eso es lo que se da, es un discurso anti-haitiano, siempre ha estado. Siempre ha estado presente. Se activa más o se activa menos. Pero ese es un recurso populista que lo van a usar y lo van a articular los sectores más conservadores. Pero hay una realidad, Rosario. El tema migratorio es caótico. Porque es que es un Estado que no controla nada, no rige nada, no cuenta nada, no tiene estadística, no hace nada. No lo hace porque no le da la gana. No lo hace porque la población migratoria haitiana es quien suple la mano de obra barata de este país. Entonces, como suple la mano de obra barata de este país y como es tráfico humano y tiene un beneficio monetario para quienes lo orquestan, para quienes lo producen, entonces se benefician funcionarios públicos. ¿No el 90% de la mano de obra en la construcción? Exacto. Entonces, y más del 80% en la agropecuaria. Aquí hay mucho bla, bla, bla. Y tú oyes los medios de comunicación y con pocas excepciones en los medios de comunicación, todo el mundo está montado en ese discurso. O sea, de que están invadiendo el país, de que no sé cuánto. Pero no hay una criticidad. No, uno va al presidente del CONEP, señor Brache, el año pasado tuvo una semana tuiteando en contra de un discurso en contra de la, y entonces de una finca que tiene en Villa Altagracia nos mandaron las fotos con cientos de haitianos trabajando en la finca. Claro, pero el sector beneficiado de esta presencia migratoria de haitianos en este país es el sector empresarial. Ese es el sector que se beneficia más. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes tener una mano de obra abundante sin
protección legal, que es lo que hace un inmigrante sin seguridad indocumentado. social. Un inmigrante indocumentado, tú no tienes que pagar seguridad social, no tiene capacidad de ponerte presión, no tiene capacidad de organizarse, no, o sea, no tiene nada. Y cuando se enferman lo mandan a los hospitales públicos. Claro, y la sociedad dominicana está subsidiando para los empleadores, sí, porque cuando yo oigo el discurso de que sí, que están los hospitales llenos de haitianos y no sé cuánto, sí, porque son seres humanos, claro, y se enferman. O sea, aquí quieren traer los haitianos a trabajar, que salgan a las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, hagan el trabajo y después suban al cielo. Yo te voy a decir no algo. Mira lo de Bávaro, lo de Bávaro, ellos construyeron todos esos hoteles, pero después los empresarios los soltaron a su suerte. Claro. ¿Y qué hicieron ellos? Arrabalizaron todo eso, pues hicieron casucha, hicieron barrios. Claro, porque después que se acaba un proyecto, por ejemplo, de construcción. Que ellos viven en la misma construcción. Sí, pero después ¿para dónde van? Porque no tienen ingresos suficientes. Pero ¿tú crees que puede ese tema de la migración que le explote el mismo gobierno? Porque cada vez que hay una campaña del antihaitianismo reforzado, son las redes sociales del gobierno y la gente vinculada al gobierno. Incluso el mismo gobierno ataca. Es el que lo promueve, que uno no lo entiende. ¿Por qué eso el gobierno lo promueve en términos del imaginario popular y en términos de ese sector conservadurismo y no le afecta su responsabilidad en eso? Bueno, yo veo gente del gobierno, a propósito de eso dice Altagracia, que siendo del gobierno y empleado del gobierno, están con el grito al cielo, pero es su mismo gobierno que tiene este desorden. Pero bueno, eso mira, yo creo que quien activa la campaña anti-haitiana a través de una campaña anti-inmigrante son los sectores más conservadores de la sociedad dominicana. Ahora, la inmensa mayoría de la sociedad dominicana está de acuerdo con eso, claro, incluidos muchos funcionarios. O sea, los funcionarios del gobierno no están ajenos a la sociedad y a los sentimientos que tiene la sociedad. Entonces aquí la inmensa mayoría, y pónganlo en mayúscula, la inmensa mayoría de los dominicanos están en contra. Por ejemplo, yo estoy en contra de la inmigración indocumentada. Todos estamos en contra. Tú fuiste una de las que primero dijo caos migratorio. El toyo migratorio. Yo escribí hace mucho tiempo. Fue la palabra. Yo he escrito muchos artículos sobre eso y escribí uno que lo titulé El toyo migratorio. Pero ese toyo migratorio, quien lo tiene montado desde hace décadas son el gobierno y los empresarios dominicanos. Sin duda. Entonces, ¿dónde es que está el problema? En que la población dominicana caiga en la trampa de ver esto como un atentado a su integridad, cuando en realidad aquí hay grandes beneficiarios de esa migración indocumentada. Bueno, Rosario, nos queda poco tiempo. ¿Qué tú esperas del discurso? Tú como experta que puede olfatear y leer. Mira, yo la verdad es que en los discursos no espero nada. Yo siempre espero que los pronuncien a ver qué pasó, porque es muy difícil uno ponerse a especular. Yo diría que más bien lo que yo tengo, donde tengo mi ojo puesto, es en ver cuál va a ser el efecto del discurso en términos de su contenido, porque eso da una idea de hacia dónde va el gobierno. O sea, como decía anteriormente, de si el discurso va a ser una repetición o un recital de lo que han hecho los ministerios y demás, o si el discurso va a tratar de utilizar eso que yo he llamado el recurso populista, que es una forma de reposicionar el gobierno ante un momento en donde ha pasado por un periodo difícil. ¿Qué argumento, de qué recurso podría echar mano el presidente cuando también está un momento en que el Partido de la Liberación Dominicana por primera vez no muestra la cohesión que lo ha caracterizado? Yo creo que la decisión del presidente de mandar el tema de la ley de partido de nuevo al Congreso es un reconocimiento de que no, aunque tiene mayoría en el comité político, no puede imponer lo que sería su interés personal y su interés particular de una reelección en términos de ese partido. Sería también la primera vez en que el presidente va a hablar y no está ese PLD cohesionado, todo lo contrario. En la última semana uno ha visto a mucha gente del PLD hablando de la necesidad de morigerar los ánimos. Mira, el PLD no está ya cohesionado, ni va a estar cohesionado. Entonces ya no podemos... O sea, ¿tú crees que ya eso no regresa? Bueno, solamente si pasa una cosa, que yo en este momento la veo muy difícil, solamente si
Danilo Medina y Leonel Fernández se ponen de acuerdo y dicen, ya este partido hay que institucionalizar un mecanismo democrático de sucesión en el poder. Y entonces ellos se ponen de acuerdo, promueven unas primarias transparentes, democráticas, donde todo el que quiera haga una campaña, ellos no participen, ni estén aupando de manera especial a nadie, sino que ellos abran, porque en el PLD hay mucha gente con aspiraciones. Pero eso no va a pasar. Yo no veo eso en el horizonte, pero bueno, si eso pasara, podría haber de nuevo un cierto compactamiento, digamos, del PLD. Pero como yo no veo eso en la agenda inmediata, yo creo que en el PLD va a seguir la tensión y que habrá un perdedor y un ganador cuando todo esto se aclare hacia adelante. ¿Tú que conoces a Leonel, está dispuesto a pelear, Leonel Fernández? Yo creo que sí, yo creo que Leonel Fernández está dispuesto a pelear, yo creo que la gente de Leonel Fernández está ya con muchas ganas de volver al poder. Entonces yo pienso que Leonel Fernández va a pelear por además esa no tendría salida, ¿no? Porque no creo o pelea o se entrega. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado. Yo creo que él va a pelear su candidatura. Entonces, como él va a pelear su candidatura, del otro lado, Medina tiene la opción de decir, ok, vamos a dejar que Leonel vuelva, o va a decir, pues yo voy a pelear también del otro lado. Entonces, esa es la disyuntiva que tiene el PLD. Bien, ahí bien. En el PLD hubo un liderazgo monolítico de Leonel Fernández. Ya ese liderazgo no existe así. Entonces, aquí venimos de una tradición muy caudillista y ahora lo que hay son, digamos, una especie de dos caudillos, una especie de bicaudillismo dentro del PLD que no encuentra una salida institucional. Bueno, muchísimas gracias a Rosario Espinal. Lo que sí queda claro es que el presupuesto es el rey. Un moderador de líder. Gracias, Rosario. Gracias. Quedamos en Enfoque Matinal. Quédense ahí.